a FM y a Sebastián Rodríguez. Muchas gracias por participar, por haberse conectado. Vamos a iniciar esta sesión en la que vamos a hablar de el segundo componente de formación del curso English That's Work nivel 1. Yo voy a compartirles mi pantalla para mostrarles de qué se trata lo que vamos a trabajar hoy. Bien, ya ustedes deben estar viendo mi pantalla. Entonces acá, estando en el curso, vamos a hacer clic aquí, pues para ingresar. Y vamos a hacer clic aquí en actividad de aprendizaje guía. Posteriormente vamos a hacer clic aquí en actividad de aprendizaje 1. Y vamos a hacer clic aquí en perdón, disculpen, actividad de aprendizaje guía y vamos a hacer clic aquí en el componente formativo Let's Introduce Ourselves. ¿Qué quiere decir? Presentémonos. Presentémonos. Entonces vamos a hacer clic aquí para acceder al recurso. Y acá vemos. Presentémonos. Let's introduce ourselves. Let's introduce ourselves. So, acá tenemos los contenidos, la introducción al tiempo presente simple, pronombres personales en función del sujeto y el objeto, y personal information. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la introducción y vamos a escuchar la introducción. Ya se las comparto. Let's introduce ourselves. Presentémonos. Introducción. Por medio del tiempo verbal presente simple, iniciamos a hablar no solo de acciones que se llevan a cabo en el ahora, sino también de estados, acciones como dar indicaciones, hábitos y rutinas. Continuaremos con los pronombres de sujeto que determinan quién lleva a cabo la acción y con el pronombre de objeto sobre quién recae las consecuencias de dicha acción realizada. Y por último, se va a profundizar en un amplio vocabulario sobre datos e información personal que, junto a los saberes adquiridos del presente simple, va a crear los cimientos necesarios para comunicarse adecuadamente y hacer una presentación idónea y extensa de sí mismo. Bienvenido. Bueno, ahí veíamos entonces lo que tiene que ver con esta introducción. Vamos a hacer clic aquí en continuar. Y este es el presente simple, el simple present o el present simple, como lo quieran llamar. Este es un tiempo maravilloso, un tiempo verbal maravilloso porque nos permite expresar acciones o estados permanentes, ¿sí? Entonces, naturalmente, el presente simple es el tiempo verbal perfecto para hablar de rutinas, para hablar de hábitos, para hablar de lo que nosotros hacemos regularmente. ¿Sí? Entonces, en nuestra vida nosotros tenemos una serie de actividades que se van constituyendo en nuestros hábitos, ¿cierto? Pero también yo puedo hablar de verdades, de hechos y de verdades, como por ejemplo, Colombia tiene una enorme industria hotelera. Colombia has a huge hotel industry. Colombia has a huge hotel industry. Bueno, la voz un poquito robotizada nomás, pero ahí dice, Colombia has a huge hotel industry, ¿sí? Colombia tiene una enorme industria hotelera. Pensemos en acciones, entonces. To be, to do, to have, to eat, to read, to call, to play, to study, to drink, to buy, to walk, to watch, to listen to grade, to sing, to sleep, to fly, to wash, to work, to travel, to drive, to go, and there are so many other verbs that you can click here and practice. ¿Por qué se pone to antes del verbo? La partícula to es usada con la forma base de un verbo para indicar que el verbo está en infinitivo. Infinitivo es como el estado natural del verbo, el estado no conjugado de un verbo. Consideren, por ejemplo, el verbo amar. Si yo digo amar, entonces lo estoy diciendo en infinitivo, no lo estoy conjugando. Yo digo yo amo
tú amas, él ama, ya el verbo no está en infinitivo, está siendo conjugado en un tiempo. Entonces, de esto se trata. Bien, le voy dando la bienvenida a quienes se van uniendo a la sesión. Muchas gracias por participar. Sé que les envié un poquito encima la invitación al correo. Esta invitación ya estaba publicada horas antes en el correo, perdón, en el curso, y pues ya estaba programada desde hace varias semanas en el cronograma. De todas formas, muchas gracias a quienes se van uniendo. Bien, prosigamos. Entonces, lo que vamos a usar, o lo que vamos a hacer más bien con este tiempo verbal fundamental, es a usarlo para expresar nuestra rutina, ¿cierto? Entonces, las acciones que todos los días nosotros hacemos. Entonces, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan, ellos trabajan, ¿cierto? Esto trabaja, esto hace. Acá tienen ustedes todas las formas posibles de conjugación en presente simple. En singular, en primera y segunda persona, y en singular, en tercera persona. O en plural, en primera persona, y en plural, en segunda y tercera persona. La diferencia más importante que vamos a encontrar en esto de la primera o la tercera persona es el uso de la S al final o la ES dependiendo de la terminación del verbo. Entonces, por ejemplo, en verbos que terminan con consonante como work, nosotros simplemente vamos a agregar S. Works. You work, he works. En verbos terminados con O, vamos a agregar la E y la S. You go, he goes. Y en verbos terminados con Y y precedido de una consonante, vamos a agregar la I, la E y la S y vamos a eliminar esa Y. You study, he studies. Acá lo pueden practicar ustedes en casa. Recuerden que la intención es que ustedes siempre en este tipo de actividades, en este tipo de componentes de formación, ustedes lo vean después en casa con toda la tranquilidad, con todo el tiempo del mundo, lo puedan ver, lo puedan desarrollar, porque acá la explicación pues va un poco rápido porque es como presentarles el componente y ustedes ya lo exploran de manera individual y cada uno y una a su ritmo. Tercera persona singular. Vamos a hablar de uno de los elementos más importantes desde lo gramatical que tiene el presente simple y son las terminaciones en S. Vamos a observar este video. Terminaciones en S. Conjugación de verbos en presente simple para la tercera persona singular. He, she, it. Regla 6. Regla 1. Se agrega S al final de la forma base del verbo para conjugarlo con la tercera persona singular. He, she, it. To eat, eats. To call, calls. Regla 2. Cuando el verbo termina en SS, SH, CH, X o ZZ, se le agrega ES al final. To watch, watches. To wash, washes. Regla 3. Cuando el verbo termina en O, se le agrega ES al final. To go, goes. To do, does. Regla 4. Cuando el verbo termina en vocal más Y, solo se le agrega S al final. To buy, buys. To play, plays. Regla 5. Cuando el verbo termina en consonante más Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES al final. To study, studies. To fly, flies. Regla 6. Cuando el verbo es irregular, cambia completamente. To be, am, is, are. To have, has. Bueno, disculpen ustedes ya. Se pudo escuchar. Bueno,
Entonces, como les decía, es importante que estas terminaciones las tengamos en cuenta porque hacen parte de la forma en la que conjugamos el verbo y empezamos a hablar de forma más natural esta lengua extranjera que estamos tratando de aprender. Un ejemplo que a mí me gusta usar para que podamos dimensionar la simplicidad que tiene el inglés frente a otras lenguas, por ejemplo, el español, es el verbo ir. Entonces, el verbo ir en español, en infinitivo, es ir, ¿cierto? Ir. Ahora, cuando yo lo voy a conjugar con el pronombre personal yo, el verbo se transforma en yo voy, ¿sí? Cambia por completo, es tan irregular que uno dice, bueno, en inglés el verbo en infinitivo es go, ir es go, y la conjugación en la primera persona del singular del presente simple de go en inglés es I go, ¿sí? ¿Cómo le explica uno a un gringo que el verbo ir en la primera persona del singular del presente simple es yo voy? ¿De dónde sale la B corta? ¿Por qué? ¿Por qué cambia tanto? Bueno, en inglés no cambia casi nada, ¿cierto? Porque go, I go, you go, she goes, he goes, we go, they go, it goes. Y listo. Entonces, esto nos ayuda a ver que realmente la gramática, específicamente en esta parte del inglés, es mucho más sencilla que en español. Bueno, entonces acá hay algunos verbos distintos como to be y to have, ¿cierto? Que cambian por completo, que son irregulares en su conjugación en presente simple. Ahí ustedes los pueden escuchar, repetir y todo lo que quieran. Vamos a ver las estructuras que tienen que ver con el presente simple. Entonces arrancamos con frases afirmativas, después frases negativas, después contracciones, frases interrogativas, o sea, preguntas y pregunta cerrada. Entonces, la estructura es muy sencilla, sujeto, verbo y complemento. I live in Colombia, he lives in Colombia. ¿Listo? Bien. Entonces, este tipo de oraciones afirmativas son muy sencillas de estructurar. Solamente ponemos un sujeto, quien ejecuta la acción, una acción, o sea, un verbo, y le damos un contexto. ¿Listo? Ahora bien, tenemos unos adverbios interrogativos que son los 6 WH básicos, WH questions, que son what, where, when, who, why, how. ¿Qué, dónde, cuándo, quién, por qué y cómo? ¿Listo? Entonces, what? What do you do on weekends? What do you do on weekends? What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? What do you like? What do you like? Where? Where do you put your shoes? Where do you go on vacation? When? When do you eat? When do you eat? Who? ¿Quién? Who do you know? Who do you know? Who lives here? Who lives here? Why? Why do you behave like this? Why is the sky so gray? Why not? And how? How do you learn? How does it work? How do you clean your house? Bien. Esta es la estructura de las preguntas informativas, de las preguntas con WH. Y acá hay algunas oraciones que pueden trabajar. Vayamos con la forma negativa, frases negativas en presente simple. Entonces, para las oraciones negativas se debe utilizar el auxiliar das para tercera persona en singular y do para el resto de personas gramaticales. Y se le agrega la partícula not. Entonces, I do not live in Colombia. He does not live in Colombia. ¿Listo? Es muy sencillo. Vamos ahora con las contracciones. Do not, don't, does not, doesn't. Oscar doesn't read books. Oscar doesn't read books. Julia and I don't walk home every day. Julia and I don't walk home every day. They don't watch TV at night. They don't watch TV at night. Bien. Frases interrogativas en presente simple.
Entonces, este es para preguntas cerradas. Do I live in Colombia? Does he live in Colombia? ¿Sí? Y acá, yes, no questions. Do you buy fast food? Yes, I buy fast food. Yes, I do. La respuesta corta siempre va a ser predominante. ¿Listo? En inglés siempre vamos a preferir la respuesta corta. Yes, I do. Respuesta completa o respuesta corta, siempre respuesta corta. No, he doesn't. ¿Listo? Bien, esto ya lo vimos. Entonces vamos a hacer acá una actividad. This is what we do. Vamos a completar las frases. Your sister studies French. They are cousins. Andrea only eats vegetables. We live in this neighborhood. Our holiday starts on the 16th, December 16th, or the 16th of December. His nephew is Venezuelan. Okay, very good. Listo. Bien, vamos a hacer clic en continuar. Ahora vamos con la actividad Personal Information. Personal Information, entonces, esto es muy bueno trabajarlo porque es lo que nos permite empezar a establecer nuestros primeros diálogos orales en inglés. What's your name? My name is Cindy Perez. Who are you? I am Hector Sanchez, the new teacher. Right? La familia. Mother, Mother, father, father, daughter, daughter, son, son, sister, sister, brother, brother, wife, wife, husband. husband. Acá los dividen de manera binaria, femenino y masculino. ¿Listo? Lo importante es que tengamos claros los términos. También se usan estos términos. Parent, que es padre de familia, ¿sí? Madre o padre. Parents, que es padres de familia. Child, niño, hijo o hija. Children, hijos o hijas, ¿sí? Sin importar el género. Y sibling o siblings, que son hermanos o hermanas, sin importar el género. Bien, vamos a hacer esta actividad didáctica. Dice, hello, what's your name? My first name is Sandra. What's your last name? My last name is Lopez. Oops. Last name is Lopez. What's your phone number? Oops. What's your phone number? My phone number is 302-6789. How old are you? I am, damn it, I am 32 years old. What's your address? What's your address? My address is 20th Avenue, 1145. Where are you from? I'm Ecuadorian. I am from Quito. Okay, damn it. What do you do for a living? ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? What do you do for a living? I am a nurse. Who do you move to the country with? I moved here with my daughter. All right. Comprobar y todo está muy bien. Listo, perfecto. Bien, entonces, en síntesis, esto es lo que hemos trabajado. Este es el resumen del componente. Por favor, ingresen al curso, trabajen el componente y vayan haciendo las actividades. Hagan las actividades del foro, el foro Let's Meet. Hagan las actividades de Daily Routine, hagan esas dos actividades. Ya tuvieron que haber hecho la actividad de test, de evaluación. Y esas son las dos actividades en las que deben trabajar ahora. Igual vamos a tener otra sesión para explicar el foro y otra sesión para explicar la actividad de las rutinas. ¿Listo? Muchas gracias por su asistencia. ¿Hay alguna pregunta, inquietud?
Pues no, profe, la verdad es que básicamente es lo del foro, ¿no? Pero pues si ya va a haber una reunión para Sí, explicármelos eso, entonces no, va a no haber una está claro, sesión, profe. va a haber una sesión para ello. Te agradezco mucho, Lorena, y recuerden que pueden ingresar al curso. Les presento excusas porque yo sé que hemos venido presentando inconvenientes, como les contaba la vez pasada, esta es una plataforma nueva, entonces pues de vez en cuando incluyen algunas innovaciones, mejoras, entonces pues eso a veces entorpece el proceso. Pero les agradezco mucho, gracias por participar hasta ahora y recuerden que mañana tenemos una sesión sobre justamente el foro. Mañana a esta misma hora, a las 8:30 de la noche, nos vemos para charlar sobre el foro. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden que esta actividad fue grabada y será enviada a todos ustedes a través del botón de anuncios del curso. Felicidades, que tengan buena noche. Hasta luego.